En este canal que muestra cómo es la vida en Cuba y sus particularidades, hemos hablado prácticamente de todo, de cómo las personas se ganan la vida, desde el que compra efectos electrodomésticos para repararlos y revenderlos, el que lucha en las calles vendiendo su arte y hasta de las maneras más indecorosas y cómo funciona ese mundo. El cubano tiene más problemas que un libro de matemáticas, muchas cosas que lo agobian, no solamente la situación constructiva, sino también hay algo fundamental que es la comida. Hay algunas cosas que ya tienen precios de escándalo, como la carne, y amenaza con subir hasta niveles insospechados, a tal punto que en cualquier momento será más barato comer en un restaurante barato, valga la redundancia, que comprar en mercados y tiendas en MLC todo lo que se necesita para comer una buena comida casera como merece cualquier persona. Pero ahora tenemos un nuevo problema, más bien un problema que regresa, y es que nuevamente se comienza a ver un apartheid. Y aquí me voy a hacer eco de las quejas de muchos cubanos en redes sociales, lo difícil que lo están teniendo para acceder a los hoteles y poder comer ahí. Lo cierto es que es un sector minoritario el que puede darse ese lujo, pero existe. Una cosa curiosa es que los precios en esos restaurantes de los hoteles suben a la par del dólar en el mercado negro. Y esto es algo tan interesante como sospechoso. Durante muchos años los cubanos tuvimos prohibida la entrada a los hoteles, incluso a veces no nos dejaban ni caminar por la acera. Sé que ustedes tendrán muchas anécdotas que contar en los comentarios. Quisiera que la primera parte de este video cause un mayor impacto que la segunda, pero también quiero que vean qué es lo que se puede comer en un restaurante barato. Uno al que al fin pude acceder después de 2 intentos fallidos. Quiero que vean qué es lo que va quedando para los cubanos de a pie y qué se puede encontrar en estos restaurantes. Al fin, luego de 2 intentos fallidos. Y esta parece ser la carta. Bueno, no. Esta es la de las bebidas. Y miren cómo se ha puesto el tiempo. Actualmente en Cuba muchos restaurantes están informatizando sus servicios. Escaneas un QR y te llevan a una página web donde está el menú. Aquí vemos toda la carta. Usted tendrá el derecho al consumo de 2 copas de cerveza por cada plato principal. O sea, no es que te lo van a dar de gratis. Este tema del QR se vuelve un tanto incómodo para los extranjeros que no tienen una línea con datos móviles. Vamos a pasar despacio para que puedan ver la carta. Siempre pueden pausar el video si así lo desean y después continuar. ¿Les gustó el diseño? Pues la verdad que a mí tampoco. Hay algo que se queda flotando en la carta, además de los anuncios. Espero que la gente del Mandarín vean este video y hagan algo al respecto. Siempre que se sienten a la mesa en un restaurante en Cuba, cualquiera que sea, deben preguntar de lo que hay en la carta qué es lo que no tienen, porque rara vez tienen todo. Se le había acabado el chow mein y el chow. El cóctel de frutas sí es jugo, batido, de verdad bien hecho. Pero el otro, el San Francisco, que está en la carta también, es en parte natural y en parte con polvito, refresco. No sé si se recuerdan del refresco piñata. Bueno, aquí se toma bastante refresco de ese tipo, de polvo. La música no tiene nada que ver con lo que se debería escuchar a la hora de la cena, y tal parece que es un mal hábito que se expande a todos los restaurantes.
Para el entrante, un entremés mixto que dice tener salame, chorizo y queso. Y para el plato fuerte, unas masas de langosta. No pedí ninguna guarnición pensando que la cantidad iba a ser mayor. Como sabrán, aquí en Cuba comemos con bastante arroz, y si se preguntan por qué, les explico. Normalmente lo que se come de proteína es este pedacito que están viendo acá. Cualquier tipo de carne es bien costosa. Aquí llegó la cuenta, pero llegó con un error. Tiene puesto 2 entrantes en vez de 1. Los errores son humanos. Siempre recuerden que deben tener algo de propina en dependencia del lugar donde estén y del tamaño de la cuenta. La propina que deben dejar, sean razonables. Los errores por supuesto que se arreglan. La cuenta final 655 pesos más la propina, un total de 700. Ahora les voy a comentar qué tal estaba la comida, la calidad y algunas otras observaciones. Miren qué buena vista desde aquí. Lástima que esté cayendo el palo de agua que está cayendo. Ahí hay tremenda cantidad de gente escondidos ahí. Bueno, la langosta estaba buena. Tenía buen sabor, buen olor. Estaba muy bien elaborada, la verdad. La cantidad realmente no era lo que yo esperaba. Yo esperaba que sirvieran un poco más. Pero bueno, también que esto no es uno de esos restaurantes donde por poco dinero te sirven bastante. Y también los precios han ido subiendo, la inflación, los costos de las cosas. Así que yo supongo que es lo que se va a seguir viendo, que va a ser la tónica de ahora en adelante. A mí la verdad que este lugar siempre me ha gustado. Me parece que tiene una ambientación bastante buena, es un lugar bastante acogedor. Lo malo es el reggaetón que ponen, que eso de verdad... Yo no sé cómo en los restaurantes están poniendo ese tipo de música. No tiene nada que ver con la tranquilidad, con comer bien y relajado. De verdad que no. Eso es algo que creo que se debería cambiar, se debería mejorar. Quería mostrarles el vedado de noche, pero como están las cosas es imposible caminar. Ese recorrido por el vedado de noche se los debo. Les prometo que pronto lo van a tener. Hoy es verdaderamente imposible. Hoy verdaderamente es imposible. Nada, familia, si les gustó este video, déjenme un like, comenten lo que crean de lo que vieron, compártanlo con sus amigos y familiares, que al fin pudimos ver un restaurante barato. Bueno, barato dentro de lo que cabe, porque para el cubano promedio no es nada barato. Y bueno, nada, si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo y nos vemos en un próximo video.